otros parámetros de tráfico que nos sirvan para el estudio del problema de tráfico en vías urbanas y en vías de carretera. Entonces, vamos a empezar a ver otro parámetro que es el parámetro de capacidad vehicular. El parámetro de capacidad vehicular, por definición, se define a la capacidad vehicular como la cantidad de vehículos que circula por una carretera en un tiempo determinado con características de circulación a partir de los niveles de servicio, entendiéndose por estos a condiciones cualitativas en la circulación vehicular de una calle o una carretera. Entonces, lo que es la capacidad, aunque la definición es muy cercana a lo que es el volumen, que es cantidad de vehículos por unidad de tiempo, la capacidad vehicular también es cantidad de vehículos por unidad de tiempo, pero la diferencia es que la capacidad vehicular es la máxima cantidad que puede tener una vía por unidad de tiempo. Ahí está la diferencia con el volumen vehicular. Esta capacidad es la cantidad máxima que podría tener una vía urbana, una carretera, como cantidad máxima que pueda circular por esa sección. No es un parámetro que lo podemos medir. Hemos visto el parámetro de volumen y el parámetro de volumen sí lo podemos medir por unidad de tiempo. Inclusive hemos visto que podríamos hacerlo manualmente o automáticamente con algunos instrumentos como membranas eléctricas, buques electromagnéticos, donde se podrían determinar la cantidad de vehículos por unidad de tiempo. En el caso de la capacidad, en las diferentes normas de cada país y en normas internacionales, se trata de encontrar valores o formas de determinar la capacidad para una determinada normativa de un país. En nuestro país y en muchos países de Sudamérica, nuestras entidades no han sido capaces de determinar manuales específicos de capacidad vehicular en vías urbanas y en carreteras. Y más bien hacemos uso de normativas extranjeras, como lo manifiesta el HCM, que es el Manual de Capacidad en vías urbanas y carreteras de los Estados Unidos. Es un documento que nos sirve a nosotros en nuestro país y a casi todos los países sudamericanos. A nivel de Sudamérica, el único país que ha logrado hacer parte de un manual de capacidad es el Instituto de Vías de Colombia, que ha sacado un manual para carreteras de 2 carriles simplemente, para analizar la capacidad vehicular en carriles de 2 o en carreteras de 2 carriles. También lo vamos a ver a ese manual, y la ASTO, que ha determinado alguna metodología tanto en vías urbanas como en carreteras para calcular la capacidad vehicular. Son estas 3 normas que vamos a manejar porque no tenemos una norma boliviana para la capacidad vehicular. O sea, no tenemos una normativa nacional que nos permita seguir un procedimiento. Entonces, pero en estas 3 normativas lo que se calcula es la capacidad vehicular real a partir de una capacidad vehicular teórica, que lo determinan por las investigaciones que se han realizado. De acuerdo a los manuales de capacidad, se ha visto por conveniente definir 3 tipos de capacidad.
una capacidad posible, una capacidad práctica y una capacidad real o directriz, ¿no? La capacidad posible es la capacidad teórica que podría tener la carretera en condiciones ideales. ¿Cuáles serían las condiciones ideales? Un ancho de carril ideal, un ancho de berma ideal, un ancho o un porcentaje de vehículos pesados del 0%, una pendiente del 0%, o sea, condiciones ideales que no siempre las tienen ni las vías urbanas ni las vías de carretera. Entonces, hay una capacidad posible a partir de la capacidad ideal. La capacidad práctica, por las investigaciones que han realizado varios países y varios programas donde han salido los manuales de capacidad, determinan que la capacidad práctica es el 90% de la capacidad ideal. Entonces, lo que se pierde entre la capacidad posible y la capacidad práctica es el 10%. Entonces, para sacar una capacidad práctica, numéricamente solo debemos multiplicar por un coeficiente 0,9 para representar al 90% de la capacidad posible. Y la capacidad directriz viene a ser la capacidad posible por la capacidad, por el coeficiente para hallar la capacidad práctica y por los factores de reducción de la capacidad ante condiciones reales. Entonces, la capacidad directriz ya va a la capacidad real que puede tener una vía urbana o una carretera. Entonces, estos son los tres conceptos que deben quedarse en nosotros como capacidad posible, la que es teórica, la capacidad práctica que minimiza la capacidad posible un 10% y se obtiene multiplicando un coeficiente de 0,9 por la capacidad posible, y la capacidad directriz, que es la capacidad real, que es multiplicar la capacidad posible por el coeficiente de la capacidad práctica y por los coeficientes de reducción de capacidad. Entonces, así podemos obtener una capacidad directriz, que es la capacidad de proyecto que podríamos tener en una vía urbana o una carretera. Cuando hablamos solo de la capacidad práctica o posible, es aquella que definimos en un punto en condiciones ideales del tránsito, como les decía, y características físicas y geométricas determinadas. La capacidad práctica es la capacidad que se obtiene cuando pasa un punto de una hora sin que las condiciones de circulación originen demoras y peligros, intolerable a la maniobrabilidad de los vehículos por los conductores en la medida tolerable a ser subjetiva y relativa. Por tanto, dependerá de cada estudio o proyecto. En la práctica, esta capacidad práctica se obtiene haciendo el 0,9 por la capacidad posible. Y la capacidad directriz es la capacidad de diseño que se ha establecido de una definición de la cantidad de vehículos que pasan por un punto durante una hora, teniéndose una condición de circulación correspondiente a un nivel de servicio C, que resulta de multiplicar la capacidad posible por el factor de la capacidad práctica y por los factores de condición real. Esa es la capacidad directriz. Para determinar la capacidad vehicular, vamos a dividir a las vías urbanas como vías interrumpidas y a las vías de carretera como vías
ininterrumpidas. Entonces, la primera división que vamos a hacer a las vías es en vías interrumpidas, que son las vías urbanas, porque hay interrupción en las intersecciones, y a las vías ininterrumpidas, que son en las carreteras, donde no hay intersecciones. Puede haber algunas, pero en general no hay intersecciones y sus distancias de recorrido son mayores. En ambos casos, la capacidad real no es nada más que la capacidad teórica por los coeficientes de reducción de capacidad dados por un manual de capacidad. En nuestro país no tenemos un manual de capacidad, así que vamos a hacer uso de otros manuales para calcular la capacidad real. Entonces, primero vamos a ver a las vías interrumpidas, donde podríamos medir la capacidad en accesos urbanos, la capacidad en intersecciones semaforizadas, la capacidad en ramales, la capacidad en transporte público, la capacidad de peatones y bicicletas. Todas esas posibilidades de capacidad sí las podemos medir. Pero por lo corto que es nuestro tiempo en la materia, solamente nos vamos a ir a la capacidad en accesos urbanos y tal vez en algunos casos en capacidad de intersecciones semaforizadas. El resto de capacidad en ramales, capacidad en transporte público y capacidad en peatones y bicicletas no lo vamos a ver porque no son de interés inmediato a la materia. Y en las capacidades interrumpidas podríamos medir la capacidad en carreteras de 2 carriles, la capacidad en autopistas y la capacidad en carreteras multicarril. De las 3 tampoco vamos a ver todas, sino solo la capacidad en carreteras de 2 carriles, que es casi mayor al 90% de nuestras carreteras son de este tipo. Entonces, nos interesa más la obtención de la capacidad en carretera de 2 carriles. Entonces, vamos a concentrarnos en eso y vamos a dejar las otras para algunos trabajos de proyecto de grado que van a hacer a futuro los estudiantes, y ahí se puedan ver las otras capacidades vehiculares. Cuando hablamos de capacidad en vías interrumpidas, a diferencia de lo que ocurre en las carreteras o vías ininterrumpidas, en calles urbanas se considera las vías de carácter interrumpido, debido a que en la circulación existen una serie de factores que producen la paralización y demoras en la circulación, haciéndose el tráfico interrumpido. Es decir, las vías interrumpidas son aquellas vías que se interrumpen por diversos factores. En el caso de las vías urbanas, estos factores son frecuentes. Los semáforos, los peatones, los vehículos delante de otro, inclusive los animales que podrían cruzar por la calle, los peatones. Entonces hay diversos factores que producen la paralización o la detención de los vehículos en la circulación. Entonces, todos ellos afectan a la capacidad en la vía interrumpida. Para la capacidad en vías interrumpidas, entre estos factores, los más importantes son los semáforos en intersección a nivel. La mayoría de las vías urbanas tienen un catastro. En nuestro país la mayoría son un catastro cuadricular. En otras ciudades podrán haber otro tipo de catastros, como el de Santa Cruz, de las vías, además de cuadriculares, tienen las vías que son las radiales y los anillos, ¿no?
que también pueden dar lugar a intersecciones a nivel. Entonces, en todo ese catastro urbano es frecuente la disposición de semáforos. Entonces, un semáforo, aunque vamos a ver en el tema de semáforos con mucho detalle, un semáforo es un instrumento que detiene el tráfico, ¿no? Entonces, ante un color de uno de sus focos, que es el rojo, detiene al tráfico. Entonces, y con color verde, da libertad al tráfico por esa intersección. Entonces, un semáforo se convierte en un elemento de detención del tráfico y por lo tanto lo hace a la vía interrumpida. Cuando llega a una intersección y llega a un semáforo rojo, se interrumpe el tráfico. Entonces, por eso es importante los semáforos en intersecciones a nivel. Otro de los factores son los agentes de tránsito que guían la circulación en intersecciones. Hay muchas intersecciones que pueden no tener semáforos o, aún habiendo semáforos, hay agentes de tránsito que guían la circulación. Y ellos pueden tener la posibilidad de detener el tráfico o dar curso a que continúe la circulación. Entonces son los agentes de tránsito que los van a ver en algunas de nuestras intersecciones. Por las mañanas se ve frecuentemente en las intersecciones de donde está el puente Bicentenario o en la intersección de la Padilla, agentes de tránsito con el afán de guiar la circulación para que sea más fluida. Entonces, también estos agentes de tránsito, al tener la capacidad de detener al tráfico, están haciendo un factor de una vía interrumpida. Un tercer factor es el cruce de peatones. Están dispuestos en las vías los cruces de peatones marcados en el pavimento, de manera que son áreas por donde podría circular sin peligro el peatón. Entonces, esa circulación del flujo peatonal interrumpe el flujo vehicular. Entonces, al interrumpir el flujo vehicular, nos está poniendo nuevamente en vías interrumpidas. Entonces, el cruce de peatones es un elemento que puede detener el tráfico y generar una interrupción en la circulación, lo cual nos vuelve a insertar en las vías interrumpidas. Un cuarto factor es la detención de vehículos por diferentes causas. Una detención de un vehículo delante de uno va a hacer que todos los vehículos que van detrás del vehículo detenido puedan dejar de circular y también detenerse. Eso genera una interrupción de la circulación y estamos nuevamente en vías interrumpidas. Entonces, la detención de vehículos por diferentes causas genera una interrupción en la circulación y eso nos permite entrar en vías interrumpidas. Y un último factor es la detención de omnibuses de transporte público para el ascenso y descenso de pasajeros. Sobre todo en nuestra ciudad y muchas de las ciudades en Bolivia, ocurre que por una mala educación vial, los pasajeros hacen su ascenso y descenso de un micro, de un taxi, de un taxi-trufi, en lugares donde está la circulación.
Y entonces, ante esa detención del ómnibus de transporte, que sería un micro, o de taxis y taxitrufis, se detiene el flujo de circulación vehicular. Y en eso estamos nuevamente en una vía interrumpida. Entonces, vamos a tener, a partir de todas estas causas o factores, la posibilidad de tener vías interrumpidas. Entonces, estos factores se presentan con mayor frecuencia en las vías urbanas. Eso no quiere decir que no puede presentarse en vías de carreteras. Alguna vez van a encontrar en una carretera, por diferentes razones, intersecciones muy específicas que necesitan un semáforo, intersecciones con otras vías y otro flujo de circulación, o a veces una intersección con una vía férrea, también requiere de un semáforo y que detiene el tráfico. Entonces, va a haber posibilidades por estos factores, de poner a la vía en una vía interrumpida. Entonces, todos estos factores sí inciden en la posibilidad de que las vías sean interrumpidas. Entonces, cualquiera de estos factores o todos los factores, no estamos diciendo que exclusivamente el factor A y B se presenta en alguna situación, el B y C en otra. No, cualquiera de ellos podría generar la posibilidad de una vía interrumpida. Hay varios métodos para la determinación de la capacidad vehicular. De todos esos métodos, el método HCM es un método que está determinado por el Manual de Capacidad de los Estados Unidos, que en 1985 la unidad de capacidad vehicular en el Instituto de España ha traducido el manual de los Estados Unidos al español, y es la única versión, la de 1985, que la tenemos en español. Luego el HCM se readecúa cada 5 años o 6 años para actualizarlo. Entonces ya estamos en este momento en el HCM del 2015, que es el último que se sacó, y tanto las versiones del 2000, 2005, 2010 y 2015 son versiones que se han actualizado de la versión 1985, pero en un gran porcentaje prácticamente contiene las mismas condiciones del manual. Algunos aspectos muy puntuales son los que han hecho que se modifique un poco la metodología. Luego hay otros métodos como el método de INVIAS de Colombia, como el método de la ASTO en general, que son métodos también que determinan la capacidad vehicular y que nos interesaría verlos como no tenemos un manual de capacidad vehicular propio, ¿no? Y podemos hacer uso de esos manuales extranjeros. En nuestro país no hay un método. Definitivamente no hay un método que se utilice oficialmente por la Administradora Boliviana de Carreteras y por los municipios
los 9 departamentos. Entonces, la posibilidad está marcada a estos instrumentos internacionales, sobre todo el HCM, que es un manual internacional que lo manejan muchos países en el mundo como una normativa para el cálculo de capacidad vial. En el caso de las vías interrumpidas por el método HCM, va a ser la capacidad real igual a la capacidad básica por el coeficiente práctico y los factores de reducción. Entonces, la capacidad básica en las vías interrumpidas se determina a partir de unos ábacos que esos ábacos consideran a la zona de la vía, a las características del área y al ancho del acceso. Entonces, son 3 aspectos que lo han estudiado y han investigado para determinar este ábaco que nos permite determinar esta capacidad básica. La zona de la vía, entendiéndose que hay zona central, zona periurbana, zona más alejada de la ciudad, como características del área que sean vías con estacionamiento, con paradas para transporte público, sin estacionamiento, es decir, características del área donde se va a determinar la capacidad vehicular. Y el aspecto más importante del cual depende la capacidad es el ancho de acceso. Es decir, cuando tenemos más ancho de acceso de la calzada, podríamos tener más carriles. Les comentaba, creo que en una anterior clase, que aquí en Tarija, en vez de mejorar la capacidad, el municipio ha disminuido la capacidad vehicular al reducir el ancho de acceso en las 8 calles en el casco central, donde ha aumentado las aceras y ha disminuido el ancho de la calzada, volviéndole a un ancho de un solo carril. Entonces, como ese ancho de acceso es una limitante para la capacidad básica, hemos disminuido la capacidad. Es un poco contraproducente o contrario a las medidas de la ingeniería de tráfico, porque en lo posible estamos queriendo aumentar la capacidad vehicular en general dentro de la ingeniería vial, tratando de aumentar carriles a las vías, y en nuestro caso ha sido un caso contradictorio a la ingeniería vial en reducir la capacidad vehicular. Hasta ahora tenemos muchos problemas por esa reducción, problemas de tráfico, y también hay beneficios, ¿no? El beneficio peatonal es muy elocuente y se visibiliza en esas vías porque ha mejorado el área disponible a los peatones, por lo tanto tiene un mayor espacio para su circulación. Pero el ancho de acceso es un dato importante para determinar la capacidad básica. Entonces, ¿cuáles son los ábacos que han determinado en los manuales de capacidad? Nos interesan estos 2 ábacos. El ábaco para el volumen teórico para un acceso y cuando consideramos un acceso. Cuando es un conjunto de calles que tenemos en la ciudad son de un solo acceso, ¿no? Por ejemplo, la calle Sucre, la calle Bolívar, todas son de un solo acceso, ¿no? Una vía de un solo acceso. Y hay
vías que tienen dos accesos. Entonces, ¿cuáles son las vías de dos accesos? Aquellas que son avenidas, que tienen una jardinera central que separa los dos sentidos de circulación, como la Domingo Paz en parte de ella, como la Avenida Potosí, como la Avenida La Paz, que no tiene la jardinera, pero tiene un eje central que divide los dos sentidos, como la calle España también, que es en el mismo sentido, no tiene jardinera, pero tiene un separador pintado como señal en el eje para que haya los dos sentidos de circulación. Entonces ahí están las posibilidades. Entonces en estos manuales, en estos abacos, además del ancho de acceso, que les dije es lo más importante, hay otros aspectos que han sido considerados. Por eso son una familia de curvas, ¿no? Entonces, en el eje horizontal está el ancho de acceso. Entonces, si tenemos un ancho de acceso de 4 metros, este es el punto, y de ahí elevo perpendicularmente una línea hasta cortar una de las curvas de la familia de curvas que existen acá, que corresponden a diferentes situaciones de las características del lugar del punto donde voy a determinar la capacidad vehicular. Entre esos puntos está, por ejemplo, es una curva, es a una zona central con estacionamiento prohibido. Esa es la condición, esa es la característica de esa vía. La 2 es una zona central con estacionamiento a la derecha, que son varias también de nuestras calles. La 3, alrededores de la zona central, estacionamiento a ambos lados. Ya estamos hablando no del casco central, sino de calles más alrededor. Todavía no urbanas, pero sí fuera del casco central. Luego tenemos a la zona central con estacionamiento a la izquierda, no a la derecha, y zona central con estacionamiento a ambos lados. Entonces, hay varias condiciones para las cuales corresponde cada una de estas curvas. Entonces, entramos con el ancho de acceso, levantamos una perpendicular hasta cortar la curva correspondiente y trazamos una perpendicular para que nos determine en el eje vertical el volumen total para ese acceso, que para nosotros es la capacidad teórica, ¿no? Entonces, de esa forma procedemos para hallar la capacidad teórica en las vías interrumpidas de un acceso. En el caso de dos accesos, hago lo propio, pero ahí voy a tener dos calzadas, una calzada en un sentido y la otra calzada en el otro sentido. Entonces solamente tomaré el ancho de acceso de la calzada en un sentido y con ese determinaré también las diferentes curvas que son diferentes a la de un acceso, son diferentes las curvas, pero tomando en consideración los mismos aspectos, ¿no? O algunos que han cambiado, como el caso 4, que es para zona central, zona comercial suburbana o residencial intermedia. Considera a varios casos, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos casos que tengamos en nuestras
vías urbanas, hacemos la capacidad teórica tomando de uno de estos dos ábacos. Esa es la forma más simple para hacerlo por este método que no es nuestro, pero sí lo podemos utilizar. Una vez que tenemos la capacidad teórica, podemos avanzar a la capacidad práctica. Y para ello multiplico la capacidad teórica por un promedio de un 10% más bajos a los valores dados en el ábaco. Entonces, en otras palabras más fáciles, sería multiplicar por un coeficiente de 0,9, ¿no? A la capacidad teórica que saquemos del ábaco, le tenemos que multiplicar por un factor de 0,9 para decir que le estamos haciendo poniendo un 10% más bajo de los valores dados por el ábaco. Esa es la primera condición. Existen más condiciones. Sustraer el 1% por cada 1%, que los omnibuses y camiones pasen del 10% del número total de vehículos. Entonces, si yo tengo los vehículos pesados, y si esos vehículos pesados son un cierto porcentaje, que lo puedo determinar en un aforo, voy a quitarle el 1% por cada 1% de los hasta llegar al 10%. O sea, para hallar el valor numérico, este valor está entre 1 y 0,9, porque el 10% sería bajarle a 0,9. Entonces, dependerá de esto para hacer una regla de 3 y encontrar cuál es el factor que corresponde al porcentaje de vehículos pesados que existen en ese acceso. Un otro factor es sustraer el 0,5% por cada 1% si el tránsito que gira a la derecha pasa del 10% del tránsito total. Entonces, todo el volumen que gira a la derecha en la intersección, saliendo del acceso, debe reducirse su capacidad en 0,5 por cada 1% de ese tráfico que gira a la derecha, si es mayor al 10%. Si es menor, no hay reducción. Pero si es, por ejemplo, 12%, entonces tengo que quitar 0,5% por 2%. Y ese factor le resto de 1 y me va a dar el factor numérico que debo reducir por giros a la derecha. Lo mismo hago, pero por giros a la izquierda. Pero aquí es sustraer el 1% por cada 1% en que el tránsito que gira a la izquierda pasa del 10% del volumen total. Entonces aquí en giros a la izquierda, como tenemos en la avenida La Paz, por ejemplo, que va a la Belgrano, hay un giro a la izquierda. Bajando por la Paz, quiero entrar a la Belgrano, tengo que hacer un giro izquierda. A ese giro izquierda me estoy refiriendo cuando tengo que reducir por ese giro izquierda cuando pasa del 10%. Entonces, dependiendo de nuestros volúmenes de tráfico, podremos reducir la capacidad en esos casos. Un cuarto factor de reducción es por parada de omnibuses. Antes de la
si hay parada de ómnibus antes de la intersección, debo restar el 10%. Y por paradas después de la intersección, restar o 10% por paradas antes y después. Y restar 5% en zonas centrales y 10% en zonas intermedias, en el caso de paradas de ómnibuses. Tenemos nosotros paradas frente a la universidad, hay una parada de ómnibuses que no siempre lo usan, pero hay una parada. La parada que tal vez vemos que siempre la usen es la parada del Palacio de Justicia, donde hay una parada de ómnibuses, y la parada de la Domingo Paz, creo que también la usan con frecuencia. Después hay paradas que están marcadas a veces con una estructura física, pero no siempre los micros paran en la parada. Siempre están sujetos a las paradas de los usuarios que quieren hacer un ascenso o un descenso, y se detienen las unidades públicas. Y un último factor son los estacionamientos. Cuando hay estacionamiento permitido, hay que restar 1.80 metros del ancho del acceso y luego hacer todas las correcciones ya indicadas. Entonces cuando hay un ancho de acceso determinado y hay estacionamiento permitido, entonces debemos quitarle el ancho de acceso, el ancho de estacionamiento. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 5 metros de ancho de acceso y hay estacionamiento, entonces nos queda solamente 3.20 como ancho de acceso ideal, o real más bien, y con ese ancho de acceso determinamos la nueva capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, también hacemos reducción por estacionamiento. Entonces, todos estos factores tenemos que utilizarlos en la determinación de la capacidad en vías interrumpidas. Hasta aquí vamos a quedar, vamos a hacer un ejercicio con vías interrumpidas para que entendamos todo este procedimiento antes de seguir adelante. Pero no lo vamos a hacer hoy porque con la presencia del profesor de España estoy con algunas actividades con la dirección para coordinar la presencia de este profesor. Entonces, vamos a terminar acá. No sé si hay alguna pregunta del curso. Buen día, Inge. Yo tengo una consultita acerca de la tarea para el viernes que teníamos pendiente. Sí. ¿Ese día la vamos a presentar? Sí, eso lo tienen que poner en el Moodle o van a poder ponerlo, eso no hay problema. Ya. Luego otra consultita, Inge. No sé si estoy yendo por buen camino de la parte de investigar al respecto del tema. ¿Lo que tenemos que investigar tiene que ver con la ley 441 o estoy...? Sí, que dice la ley de cargas, ¿no? Ahí están los tipos de vehículos. Sí, no tengo a la mano el número, pero sí creo que es la 441. Sí, dice ley de control de pesos y dimensiones de vehículos. Exactamente, esa es la ley de cargas. Ya, eso sería, gracias, Inge. No sé si hay alguna pregunta más. Disculpe, Inge, la charla de mañana, ¿qué hora va a ser, dijo? De 8:30 a 10:30. Ya, Inge. Y el viernes de 10 a 12. La del viernes sí me interesa que vayan todos ustedes porque es un tema que les puede interesar hasta para proyecto de grado, o sea, y para su vida profesional. Es el tema del proceso BIM en obras civiles, ¿no? Entonces,
están nuevamente invitados para el día de mañana y para el día viernes a asistir ahí en el auditorio de arquitectura, donde va a dar las charlas el profesor de España que ha llegado. Con eso terminamos esta clase y nos volvemos a ver precisamente el día viernes en la charla, que ahí estaré yo para considerar a los presentes del curso en esa charla. Bueno, Inge, hasta luego. ¿En qué parte vas a la reunión? En el auditorio de arquitectura, ahí en el campus universitario de la entrada del edificio administrativo, que está la decanatura. Al frente hay un salón. En ese salón va a ser las charlas. Y una consulta. Adelante. La otra semana ya pasaríamos presencial, ¿no? En aula. Sí. No, al frente, José está. Ah, ya. Bueno. Al frente, a partir del 4 todo es presencial. Entonces, vamos a pasar en lo que está en nuestro horario. Inge, el día viernes ya no pasaríamos clases, directamente sería en el auditorio de la Facultad de Arquitectura. Sí, ya no pasarían clases, pero sí ponen, sí van a poner su tarea, pero no van a poner asistencia. La asistencia la voy a poner yo a los que asistan a la charla. Inge, disculpe, la asistencia de hoy. Adelante, dígame. La asistencia de hoy día, Inge, no está en el... Sí, enseguida se los habilito para que pongan. Y con respecto a eso de que la asistencia viene, algunos somos de provincia, ¿cómo hacemos eso? Bueno, me avisan y ponen me mandan un mensaje, por favor, al WhatsApp, ya, al grupo. Bueno, ¿Al grupo? Sí, al del grupo de la materia, los que son de la provincia y no están todavía en Tarija, entonces no les puedo obligar a que vengan a la charla, ¿no? Aunque la mayoría ya debería estar, porque el lunes empezamos con clases presenciales, ¿no? Bueno, adelante. Inge, disculpe, el viernes le buscamos a usted. ¿Usted nos va a marcar una lista? O... Sí, voy a estar ahí en la sala de la charla, voy a estar con una lista y voy a controlarlos a los que entran y que son alumnos de tráfico. Ya, ingeniero. Bueno, Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, que tenga un buen día. Hasta luego.